en las selvas tropicales de lo que hoy es el sur de México, Guatemala, Belice y partes de Honduras y El Salvador, comenzó a surgir lentamente una de las civilizaciones más fascinantes de toda la historia de la humanidad, la civilización maya. Sus orígenes se remontan hacia el 2000 AC, cuando pequeños grupos humanos comenzaron a establecer aldeas agrícolas que dependían principalmente del cultivo del maíz, frijol, calabaza y chile. A medida que estas aldeas crecían, también lo hacía su cultura. Los mayas empezaron a construir templos sencillos y a desarrollar formas primitivas de arte, escritura y religión. Aunque en estos primeros siglos no existía todavía una unidad política o cultural entre ellos, compartían creencias en deidades naturales, como el dios del maíz, de la lluvia y del sol. Durante este periodo preclásico, la influencia de los olmecas, considerados una civilización madre en Mesoamérica, fue notoria. El arte monumental, como las cabezas colosales olmecas y los primeros glifos esculpidos, inspiraron a los mayas, que adoptaron y transformaron estas ideas para crear su propio estilo. El Mirador, en particular, llegó a ser una metrópoli impresionante hacia el año 300 a.C., con una población que podría haber superado los 100.000 habitantes. En este lugar, los mayas construyeron la Danta, una de las pirámides más grandes en volumen del mundo, lo cual demuestra el nivel de organización y tecnología que ya poseían. La sociedad maya estaba jerarquizada. En la cúspide se encontraba el rey, considerado un intermediario entre los dioses y los hombres. Este gobernante, al que se le atribuía un linaje divino, era también sacerdote, guerrero y líder político. Le seguían nobles, sacerdotes y guerreros, mientras que la base de la pirámide social estaba conformada por campesinos, artesanos y esclavos. La religión impregnaba todos los aspectos de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, y el tiempo era sagrado, por lo que crearon diversos calendarios para seguir el ciclo del universo y programar sus rituales. Mientras el poder maya crecía, surgían ciudades-estado que dominaban amplias regiones. Aunque no existió un imperio maya unificado, sí hubo alianzas, guerras y rivalidades entre distintas urbes. Ciudades como Tikal, Calakmul, Copán, Palenque y Caracol comenzaban a levantar sus primeras estructuras monumentales, preparándose para lo que sería el esplendor de la era clásica. Así, en medio de la selva, el mundo maya germinaba como una semilla sagrada, alimentada por la sabiduría de los astros, el poder de los dioses y el esfuerzo humano. La complejidad de su cosmovisión, la precisión de sus cálculos y el arte de sus manos, se alineaban para dar paso a un periodo de grandeza sin precedentes. La historia apenas comenzaba, marcando el destino de una civilización que jamás sería olvidada. El amanecer del período clásico, alrededor del año 250 d.C., marcó el comienzo de la época dorada de la civilización maya. Fue entonces cuando las ciudades-estado comenzaron a brillar con todo su esplendor, desarrollando complejas estructuras sociales, económicas, políticas y religiosas. Cada ciudad funcionaba como un centro independiente, gobernado por una élite dinástica, encabezada por un rey o Kaulahau que no solo gobernaba, sino que también encarnaba la conexión directa con el mundo sobrenatural. Las ciudades más poderosas de este periodo, como Tikal, Calakmul, Copán, Palenque, Yaxchilán y Caracol, no solo eran centros políticos y religiosos, sino también culturales y científicos. En ellas se levantaron templos, palacios y observatorios, todos cubiertos con reliefs y glifos que narraban genealogías reales, conquistas militares y ofrendas rituales. Una de las características más impresionantes de esta civilización fue su sistema de escritura jeroglífica, que combinaba logogramas símbolos para palabras completas, con fonogramas símbolos para sonidos. Este complejo sistema les permitió registrar de forma detallada eventos históricos, así como aspectos mitológicos, astronómicos y administrativos. El tiempo era para los mayas algo sagrado, no solo una medida práctica. Desarrollaron varios calendarios interrelacionados, como el Tzolk'in Ritual de 260 días, el Hab solar de 365 días y la cuenta larga, que les permitía registrar fechas exactas en una línea temporal infinita.
La religión regía todos los aspectos de la vida maya. Creían en múltiples dioses que representaban fenómenos naturales, como Itzamna, dios creador, Chaak, dios de la lluvia, y Kukulkan, la serpiente emplumada, versión maya de Quetzalcóatl. También rendían culto a los ancestros, y realizaban rituales con sangre como forma de alimentar a los dioses. Durante el Clásico, las guerras entre ciudades-estado eran comunes. Tikal y Calakmul, por ejemplo, sostuvieron una feroz rivalidad durante siglos, aliándose con otras ciudades menores en un complejo juego político y militar. El comercio entre las ciudades mayas era intenso. Intercambiaban productos como cacao, usado incluso como moneda, obsidiana, jade, conchas marinas, sal, plumas de quetzal, pieles, textiles y cerámica fina. En este florecimiento, las ciudades mayas alcanzaron su máximo esplendor. Tikal, por ejemplo, dominaba la región del Petén guatemalteco con enormes templos piramidales que se elevaban sobre la selva. Palenque se destacó por su refinamiento artístico y la belleza de sus reliefs, como los del Templo de las Inscripciones. Pero en medio de esta grandeza, comenzaron a gestarse los primeros síntomas del colapso. Las ciudades se expandían, la población aumentaba y las exigencias hacia los campesinos eran cada vez mayores. Las guerras eran cada vez más constantes, el clima más inestable y los recursos más escasos. El equilibrio que durante siglos sostuvo a la civilización maya empezaba a romperse. Hacia el siglo VIII d.C., cuando muchas de las ciudades mayas estaban en la cúspide de su poder, comenzó a gestarse un fenómeno desconcertante que marcaría uno de los misterios más debatidos de la historia, el llamado colapso del Clásico. Varios factores convergieron en esta crisis. En primer lugar, el crecimiento demográfico masivo había llevado a una explotación intensiva del suelo, provocando la erosión de tierras agrícolas y la deforestación. Las guerras entre ciudades se intensificaron en este periodo. Las alianzas se rompían y se reformaban constantemente, pero el conflicto perpetuo desgastó tanto las estructuras políticas como las espirituales. El colapso no significó el fin completo de la civilización maya, sino más bien una transformación radical. Mientras las ciudades del sur como Tikal, Copán, Quiriguá y Calakmul caían en el silencio, otras ciudades más al norte del área maya comenzaron a ganar protagonismo. En esta nueva etapa, ciudades como Uxmal, Mayapán y sobre todo Chichén Itzá adquirieron relevancia regional. Chichén Itzá, ubicada en la península de Yucatán, se convirtió en un centro cultural, político y comercial de enorme influencia. Durante este periodo, el estilo arquitectónico se volvió más militarista y simbólico. Aparecieron imágenes de jaguares, águilas, calaveras y escenas de sacrificios humanos con más frecuencia. Algunos investigadores consideran que esto refleja un cambio hacia una sociedad más autoritaria y centralizada, posiblemente dominada por castas militares o grupos religiosos, que necesitaban imponer control en tiempos de inestabilidad. El comercio se intensificó y expandió aún más, con rutas que conectaban Yucatán con el centro de México y Centroamérica. Chichén Itzá floreció durante los siglos IX al XII d.C. y fue uno de los centros más grandes y poderosos del posclásico. Su organización urbana y su influencia regional fueron tan extensas que muchos la consideran una capital pan-maya. Sin embargo, al igual que otras ciudades antes que ella, también cayó en decadencia. Tras el declive de Chichén Itzá, Mayapán tomó su lugar como capital regional, instaurando una especie de confederación de ciudades-estado, conocida como la Liga de Mayapán. Sin embargo, esta alianza también se quebró en el siglo XV, tras lo cual muchas ciudades del norte de Yucatán entraron en un proceso de aislamiento y fragmentación política. Mientras tanto, en las montañas y selvas del sur, pequeños grupos mayas resistían y conservaban sus tradiciones, adaptándose a los tiempos sin olvidar sus raíces. Aunque el esplendor monumental se había desvanecido, la esencia del mundo maya seguía viva. Y aún faltaba por escribir un último capítulo, uno doloroso y trascendental: la llegada de los conquistadores europeos y el choque brutal entre dos mundos que cambiaría la historia para siempre.
a comienzos del siglo XVI. Mientras muchas ciudades mayas vivían en relativo aislamiento, tras siglos de gloria y decadencia, un nuevo horizonte se aproximaba desde el este, uno que cambiaría para siempre el destino de sus pueblos. La llegada de los conquistadores españoles. En 1511, un naufragio frente a las costas de Yucatán marcó el primer contacto real entre los mayas y los europeos. Sobrevivieron pocos, entre ellos Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Este último se integró completamente a la sociedad maya, casándose con una mujer indígena, teniendo hijos y combatiendo incluso contra los españoles años más tarde. En 1519, Hernán Cortés llegó al territorio maya durante su marcha hacia Tenochtitlán. Aunque su atención principal era el Imperio Mexica, sus encuentros con ciudades mayas como Potonchán o Champotón dejaron claro que los mayas no eran un solo pueblo unificado, sino múltiples ciudades-estado, cada una con sus propios intereses, alianzas y enemistades. Esto facilitó, como en el caso del Imperio Mexica, que algunos pueblos mayas vieran en los españoles una oportunidad para deshacerse de enemigos antiguos. Francisco de Montejo y su hijo, Francisco de Montejo el Mozo, fueron los principales encargados de la conquista de Yucatán. Comenzaron sus campañas en 1527, pero se enfrentaron a una feroz resistencia por parte de los pueblos mayas. Las ciudades mayas no estaban dispuestas a rendirse fácilmente. No fue hasta 1542 que los españoles lograron fundar Mérida sobre las ruinas de la ciudad maya de Ixcán-Xioteo, marcando un punto importante en la ocupación de Yucatán. Pero aún después de ese avance, muchas regiones mayas continuaron en resistencia, especialmente en las zonas del Petén guatemalteco. La resistencia maya fue tanto militar como cultural. Aunque las estructuras políticas colapsaron, muchas comunidades mayas conservaron su lengua, sus costumbres, su cosmovisión y parte de sus prácticas religiosas, muchas de las cuales fueron hábilmente disimuladas o mezcladas con el cristianismo, impuesto por los frailes. Sin embargo, la colonización trajo consigo destrucción cultural irreparable. En su afán de erradicar la idolatría, los frailes quemaron miles de códices y objetos sagrados. Durante la colonia, los mayas fueron sometidos a un régimen de encomiendas y tributos que los mantuvo en condiciones de explotación. A lo largo de los siglos siguientes, los mayas protagonizaron rebeliones y movimientos de resistencia, como la Guerra de Castas en el siglo XIX, en la que miles de mayas del sureste mexicanos se levantaron en armas contra el dominio blanco y mestizo, proclamando incluso repúblicas independientes. El espíritu de lucha que definió su historia desde los días antiguos volvía a encenderse, mostrando que, aunque los templos se hubieran cubierto de lianas y las ciudades se hubieran silenciado, el pueblo maya seguía presente, vivo y digno. Con la llegada del siglo XX, los mayas seguían siendo una presencia viva y firme en Mesoamérica, aunque marginada y muchas veces invisibilizada por los estados modernos de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. A diferencia de otras civilizaciones antiguas que desaparecieron completamente, los mayas sobrevivieron no solo como una memoria arqueológica, sino como un conjunto de pueblos, lenguas, tradiciones y cosmovisiones que, con distintas transformaciones, siguieron transmitiéndose de generación en generación. No eran solo el eco de un pasado glorioso, sino una realidad cotidiana, con comunidades enteras que hablaban sus lenguas ancestrales, cultivaban sus tierras, celebraban sus ritos y defendían sus derechos. Durante gran parte del siglo XX, los mayas enfrentaron políticas de asimilación, discriminación y olvido. En muchos casos, se les impuso el idioma español como única lengua válida en la educación. Se les excluyó del poder político, y se les empujó a los márgenes de la sociedad. Sin embargo, también en ese siglo comenzó a gestarse un despertar de la conciencia indígena. Uno de los eventos más dolorosos del siglo XX para los mayas ocurrió en Guatemala, donde, entre 1960 y 1996, tuvo lugar una guerra civil devastadora. El conflicto enfrentó a grupos guerrilleros contra el Estado guatemalteco, pero muchas de las víctimas fueron civiles, en su mayoría indígenas mayas. A pesar del horror, los mayas resistieron,
Tras los acuerdos de paz de 1996 en Guatemala, emergió con más fuerza una identidad indígena que exigía justicia, verdad y dignidad. Se fortalecieron los movimientos mayas, las radios comunitarias, los programas educativos bilingües y las investigaciones académicas sobre sus aportes históricos y científicos. Mientras tanto, en México, las comunidades mayas del sureste seguían resistiendo a través de su lengua, su fe tradicional y su relación espiritual con la tierra. Hoy en día, más de 6 millones de personas se identifican como mayas, distribuidas en diversos grupos lingüísticos: quiché, tzotzil, yucateco y tza-mopán, entre muchos otros. La ciencia también ha devuelto a los mayas parte de lo que se les negó, gracias al trabajo de epigrafistas y arqueólogos. Su escritura ha sido en gran parte descifrada, sus logros astronómicos reconocidos, y su historia recontada con respeto. La historia de los mayas no terminó con el colapso de sus ciudades ni con la llegada de los conquistadores. Tampoco acabó en la colonia ni en la represión moderna. La historia maya sigue caminando, en silencio o en voz alta, en los pies de los campesinos que siembran maíz, en los rezos al espíritu del cerro, en los poemas escritos en celtal, porque los mayas no son solo un capítulo del pasado, son un pueblo que continúa, resiste, transforma y florece, demostrando que la raíz profunda nunca muere si hay quienes la cuiden, la nombren y la hagan crecer.